Chicas, muy buenos días. Buenos días. Ya estamos entre que hoy y mañana vamos a hablar de las estructuras finales, por así decirlo, o más bien de vertientes que existen en de estructuras organizacionales, no es que sean finales, sino de otras tantas. Y el jueves lo tengo destinado para hablar de innovación. Muy bien. Para el viernes hacer un cierre y pensando que existe un portafolio de actividades, la actividad del viernes tiene que ver con el portafolio de actividades. Muy bien, pero quiero que ya contemplen que, bueno, ya se sabe qué onda. Bueno, el día de hoy hay una pequeña variación al schedule, al calendario, a lo que dice el Moodle como tal, en donde en el Moodle hablaba un poquito de organización horizontal y divisional y geográfico. Y digo, eso ya en sí, ya lo pudimos repasar la semana pasada, el viernes, ¿sí? Entonces, mejor dedicarnos a otro tipo de estructuras que a pesar de que son, bueno, unas sí la van a reconocer inmediatamente en cuanto lo vean, me van a decir cuál, va a ser el reto también, pero habrá otras que parezcan no tan comunes para ustedes, ¿vale? Sí, sobre todo las últimas dos son como que fáciles de implementar, pero no tan comunes a la hora de la práctica ya se darán cuenta por qué. Muy bien, entonces la idea es que las estructuras como tal, o lo que empieza a hablar esta primera parte, es que cuando hablamos de estructuras al final del camino, tiene que ser conforme a la organización, conforme a la problemática y también conforme a la cultura organizacional, ¿no? O sea, depende mucho de con quiénes tratamos y cómo quiere el jefe que vaya a la comunicación o que a dónde quiera la empresa como misión y cultura organizacional ir, en donde podemos definir una estructura. Aquí lo interesante y lo complicado para ustedes, es decir, ¿sabes qué? Sí hay como unas recomendaciones, o sí puedes tener una recomendación, pero no existe una receta mágica. Al decir, ¿sabes qué? Tiene que ser esta o nada más. En donde más pudo haber habido recomendaciones fue en la estructura simple y en las de un solo nivel o que vamos a hablar. Muy bien. Pero bueno, parto de eso para que vean otras vertientes. Ojo, quien haya visto el libro, quien haya visto los libros en electrónico que están de hecho en Moodle como tal, ¿sí? Se darán cuenta que habrá todavía más estructuras además de las nombradas en clase, ¿sí? Que algunas tienen hasta formas geométricas extrañas, ¿no? Una de ellas que no se tocará es la de bisagra y tendrán algunas así como estructuras que son complejas de visualizar, lo cual se vuelven extrañas de implementar. Hemos tocado aquellas que son mucho más probables de que sucedan en las organizaciones. Muy bien, la primera de estas es una vertiente de la estructura simple. Las dos primeras, perdón. La primera es unidades de un solo nivel. Les dije, es una estructura similar a la simple, en donde en realidad el organigrama se vuelve todo de un solo nivel. Si hablamos que la estructura simple facilita la comunicación y que de alguna manera u otra, en el organigrama simple, pues es poco el nivel jerárquico. ¿Qué les puedo decir de un organigrama de un solo nivel? Piénsenlo, ¿sí? ¿Cuál es, dónde está la jefatura, por ejemplo? Isabela. Ujú. Oringa. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ilani, haciendo chequeo. Sí. Ah, voces, excelente. Muy bien. Entonces, más bien, repito la pregunta para orientarlas. Chicas, si ven esta imagen,
viene la coordinación general, las unidades internas a la izquierda y la asesoría externa o lo que lleva al lado de lo que lleva fuera de la empresa al lado derecho. ¿Ok? Si yo les digo que es un solo nivel, ¿quién es el jefe? ¿El del medio? El de en medio, sí, sí, exacto. Pero a pesar de eso, la jefatura se entiende que en las unidades de un solo nivel pierde poder, porque no es un poder absoluto, nada más es un poder de representación. La idea es que se manejen todos sin una estructura de jerárquica como tal, ¿sí? En donde el coordinador no se le llama representante legal, no se le llama el representante de tal, sino que se vuelve coordinador. Alguien que simplemente te ayuda a aportar tu trabajo, ¿sí? De decir, mira, hazle por aquí, hazle por acá, pero no te castiga como tal o no es tan autoridad como lo sería en una estructura simple, en donde soy tu patrón y lo haces como te digo. Aquí no. La idea es que en las unidades de un solo nivel en realidad sean todos parejos y que haya una retroalimentación de todas las áreas. Por eso en la parte de abajo dice retroalimentación, donde al final del camino lo que sí se juntan, alguien tiene que coordinar, pero no como manera de mandarte, sino de decir, ¿sabes qué? Entre todos vamos a alimentarnos para poder llegar a siguientes resultados. Ventajota, comunicación. Ventajota, que de alguna manera u otra, en muchas personas se pueden sentir cómodos en este tipo de organización no tan formal, ¿sí? Desventaja que otros tantos pueden tener una sensación de poco coacheo, o porque el coordinador literal nada más organiza el trabajo y te puede recomendar o recomienda mucho, pero no castiga mucho. Entonces algunas personas pueden sentirse no parte de, o por sus resultados se pueden ver mermados, ¿no? Pero si estás hablando de un grupo de personas que sabe lo que quiere y que son poquitos y que es una organización relativamente joven, esta puede también suplir a la estructura simple, ¿sí? En donde, por ejemplo, a lo mejor, no sé, un grupo de personas que se juntan para hacer un negocio, ¿sí? Y en donde normalmente decimos, oye, ¿quién es el jefe, no? Y de repente ya como que empiezan las fricciones ahí entre los socios o amigos, etcétera. Puede ser suplida por esta. Es decir, ¿sabes qué? Yo no soy el jefe, pero coordino la chamba, ¿sí? Incluso a lo mejor nos rotamos de vez en cuando para que ya yo coordino la chamba y ustedes se encargan de la parte interna y que exista gente que nos provea información, que es la asesoría externa, pero todos jerárquicamente igual. Otro que se parece que es muy parecido, ¿sí? Pero todavía es aún más simple, es las unidades desconcentradas. En la anterior había una figura de coordinación general. Acá no existe. La relación de coordinación se dará entre la empresa y las unidades desconcentradas. Ojo, la idea es, en este tipo de estructura, que la mayoría de las problemáticas que tenga la empresa se hagan a través de agentes externos. Es, por ejemplo, imaginémonos que Leilani ponga su empresa, pero que la mayoría de los puestos de trabajo no los tenga ella. Es más, todos los puestos de trabajo no los tiene ella. Que contrata el contador, que contrata el abogado, que contrata, pero que son agentes externos, ¿no? Contrata una agencia de ventas, luego contrata una agencia de Facebook, no sé, depende del tipo de lugar que quiera hacer, pero contrata luego una agencia de personas que atienden, etcétera, etcétera. De tal suerte de que Leilani en realidad no tiene trabajadores o tiene uno o dos trabajadores y la mayoría de sus trabajadores en realidad trabajan para otras empresas. O en realidad son estos despachos que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo y que nada más la tienen para ciertas cosas.
¿Ok? Chicas, un sí o no, simple sí o no. ¿Han conocido empresas de su familia o alguien cercano que en realidad no tiene trabajadores y que en operatividad puede haber muchas personas? No. ¿No? Pues chicas, en Colima, gran porcentaje de las empresas sí funcionan. No vamos tan lejos. Les voy a compartir una experiencia. Una vez en una convocatoria estábamos reuniendo documentación para muchas empresas aquí en Colima y resulta ser que, no sé, fácil, de las 50, 60 empresas que se acercaron, fácil 20 o casi 25 por ahí, por decir empresas, tenían como tal, como una plantilla, solamente al representante legal. Y todos los demás ni siquiera estaban declarados como trabajadores, menos darles IMSS, menos nada, ¿sí? Y que todo lo que hacían, lo hacían a través de o una contratación informal, o si bien nos va, o si no, lo hacían por contratos a despachos externos de cualquier tipo, de tal suerte de que no existiese ninguna antigüedad, no existiese ninguna prestación para trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una realidad colimense. Entonces, esta parte de entre unidades de un solo nivel y desconcentradas, y sobre todo, encontramos muchísimo, ¿sí? Donde la empresa se puede, pues, es decir, que la empresa es un emprendedor y que puede haber unidades concentradas. Pero ojo, cuando hablamos de unidades desconcentradas, no necesariamente tiene que ser empresas de una sola persona, sino que tu mayor núcleo de personas se encuentren en unidades desconcentradas. Uh-huh. Y ojo, al haber eso, la empresa, la relación de coordinación se tiene que dar entre empresa y unidades desconcentradas. Ojo, aquí en empresa sí tiene que ver alguien que esté revisando los resultados de las unidades, ¿sí? Y que estén retroalimentando entre ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sigue? Son círculos y esa estructura de equipo de trabajo. Chicas, ¿han escuchado? Más bien, sí han escuchado, estoy seguro, pero ¿qué piensan cuando les dicen trabajo en equipo? Piensan. Quiero escuchar sus voces de las 7, 10 de la mañana. Uh-huh. Profe, ¿lo que pensamos o lo que es? Ambas. No escuché bien, se trabó. Es que mi internet está lento. Ok. O a lo mejor soy yo, no sé. Por eso también pregunto. Sí, es más, lo que piensas, Isabela, que normalmente sería lo que es, o lo que tú crees que es. Y es, bueno, ¿qué se te viene a la mente, Leilani, cuando hablamos de equipo de trabajo? O trabajo en equipo. ¿No? Es que siento que es como que difícil porque a lo mejor yo no estoy acostumbrada a trabajar en equipo. Siempre, o sea, sí lo hago, pero no mucho. Sí, sí, pero no. No, sí, pero sí trabajas en equipo, pero no te acostumbras. No, la verdad no. Okay. Porque siento yo que a lo mejor, en cierto modo, es muy difícil trabajar con los demás porque unos no están de acuerdo o otros no quieren participar y quieren hacer todo. Profe, ¿Sí, Isabela? en mi opinión, yo creo que trabajar en equipo es mejor que trabajar solo porque a veces como que no piensas bien o así y escuchas nuevas opiniones, a veces mejores opiniones.
mejoras la o sí, opinión. ajá, y Tenemos te un... apoya. y Bueno, es- siempre y cuando sea un buen equipo. Si es malo, pues no, ¿verdad? y cómo definimos si es un buen equipo o no, ¿no? Ajá. Y es algo bien curioso, chicas. Diría Leilani, o diréis, bueno, no, cualquiera de ustedes dos, saben que lo que pasa es que están en la misma sintonía. Nada más de que parece que está dividida una pequeña línea entre lo que opinas tú, Leilani, y lo que tú opinas, Isabela, que parece que es totalmente diferente. Pero creo que están por la misma línea. A lo mejor dice Leilani, ¿sabes qué? Algunos, se me complica trabajar en equipo porque algunos no trabajan, algunos no hacen algunas cosas, o que a veces llegan los catorrazos y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, dice Isabela, mientras el equipo trabaje, aporta mucho. Bueno, entonces, seamos honestos. En la realidad, nosotros, si estamos trabajando para alguien más, no vamos a elegir nuestro equipo de trabajo o no vamos a elegir a nuestros compañeros de equipo. ¿Sí? A menos de que tú hagas la empresa y tú contrates a la gente, pero la gente que estará para ti trabajando no elegirán a los equipos, a sus compañeros de equipo. Entonces, hay algo que tenemos que estar como ir desarrollando. El decir es trabajar con personas o coordinarte con personas que piensen diferente a ti, que se vuelve un verdadero reto. Pues esto es esta estructura. Esta estructura lo que hace es, le quito mucho del organigrama y los pongo como miembros de trabajo a todos, ¿sí? Y este término, bueno, más bien, a esto se le denomina trabajo colaborativo, ¿sí? En donde le quitamos mucho del organigrama, lo ponemos en círculos los miembros de trabajo y pertenecen normalmente a un equipo de trabajo como tal. ¿Sí? En donde, por ejemplo, ahorita les digo, Leilán y Isabela van a ser las encargadas de la empresa de velar por la seguridad. Y ya ustedes se encargan entonces como miembros de ponerse de acuerdo, hacer lo que sea, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo y generar algo entre ustedes. Así funcionan los trabajos colaborativos. Otra manera de encontrar el trabajo colaborativo, perdón, otra manera de encontrar el trabajo colaborativo es a través, perdón, por ejemplo, generar áreas y que todas las áreas se comuniquen entre ellas. Por ejemplo, hacer un organigrama relativamente normal, pero en vez de hacer el organigrama normal, lo hacemos normalmente más tipo modular, que ahorita voy con este directo, y ya que hagas el modular, lo pongas en un criterio de trabajo colaborativo, lo cierras en un círculo, y tienes que establecer que los nodos trabajen entre ellos. Ahora voy con modular para hacerlo, después repito un poquito de circular o de trabajo de modular en equipo, ¿sí? Y para que se entienda mejor. El modular no son organigramas como los conocemos habitualmente, en donde poníamos gerente, contador, área de gerencia de recursos humanos, etcétera, etcétera. En vez de ponerlos así de manera jerárquica de niveles, los establecemos como grandes módulos. Díganme, alguna de ustedes dos, díganme un tipo de empresa, el que quieran, una empresa a la que ustedes gusten. Mientras tomo agua. ¿Alguna voz? ¿De qué quieren que hable? De las pizzas. Pizzas. Gracias, Leilani. Pizzas. Va. Imagínense que pusiera aquí un módulo en el centro, a lo mejor el módulo administrativo. Le llamo módulo administrativo. Y todas las personas que estén en el módulo administrativo van a tener el mismo nivel. Aquí
a excepción de a lo mejor un coordinador de módulo administrativo. Acá le voy a llamar el módulo de operación, ¿sí? El módulo de operación, ¿sí? Y ahí voy a meter a todos los cocineros y a todos los que atienden y así, ¿sí? Aquí puedo llamarle el módulo de entrega, en donde pongo a todos los repartidores, en donde pongo a todas estas personas. A lo mejor puedo establecer otro módulo de mejora continua, donde haya un grupo de personas que esté evaluando cómo vamos a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor me faltó aquí un módulo de ventas, o a lo mejor algo relacionado a las ventas, en donde de ahí nos encarguemos de revisar todo lo que tenga que ver con ventas. Muy bien. Tal vez podemos asignar un responsable a cada uno de estos, ¿vale? No tienen que ser 5, lo dejo en claro, no tienen que ser los 5 cuadritos como están aquí. Puede ser modular con 2 cuadritos, con 3 cuadritos, sin problema. Puede ser un modular con 20 cuadritos así alrededor, sin problema. Pero la idea es, en vez de establecer cuadritos como el cocinero, estableces módulos dependiendo de tu operación, en donde en realidad tal vez hay uno que coordine, pero en realidad todos tienen casi el mismo nivel y nada más se vuelven grandes áreas. ¿Qué pasa cuando le quitas poder a las estructuras? Por ejemplo, en este caso le estás quitando mucho poder y lo estás volviendo grandes áreas. Tu pro es que si trabajas de manera colaborativa, están acostumbrados a trabajar en equipo, tienen una sensación de sinergia, que ahorita no sé si he tocado ese término, pero si no, lo repetimos por aquí. Si sí, lo repetimos. Si no, pues bueno, es la primera vez que lo conozcamos. Si hay sinergia, o sea, si todos los miembros del equipo trabajan de la mano y no necesariamente es que no discutan, sino que todas sus discusiones lleven a un producto más grande que ellos, bueno, si se logra eso, entonces el módulo como tal puede trabajar prácticamente por sí solo, ¿ok? Si no se logra eso, es en donde vienen los problemas, en donde la estructura modular puede carecer de orden. Esta estructura es riesgosa cuando los miembros del equipo de trabajo no trabajan colaborativamente, ¿sí? No se generan equipos de trabajo. Incluso pensar que esto puede ser parte de un módulo. Se pueden mezclar estas dos estructuras. De tal suerte que estas mismas personas o estos mismos miembros se establecen sus roles. Sigamos con las pizzas. Imagínate que, Elani, compartes el módulo de producción con otros 7, ¿sí? Y entonces se empiezan a poner de acuerdo qué rol quieren hacer cada quien o qué rol van a hacer cada quien, ¿sí? No por organigrama, sino por ponerse de acuerdo en generar el conocimiento o generar, en este caso, la pizza, ¿ok? Si algo sale mal, van contra el responsable del módulo o si algo sale mal, van contra todo el equipo como tal. ¿Sí? Y allá ustedes se ponen de acuerdo, se hacen bolas, etcétera, para establecer sus roles y no tienen un rol definido. Si, por ejemplo, tú estabas haciendo las salsas de tomate y de repente, pues por X o Y razón te quieres cambiar a la parte de la elaboración, a lo mejor de la pizza, ya no solo de la salsa, tú te puedes poner de acuerdo con la persona que estaba haciendo eso y cambiar de roles o etcétera. Entonces es un poco más libre en cuanto a eso. Puede haber más aprendizaje si se trabaja colaborativamente, si se ponen de acuerdo, en pocas palabras. ¿Alguna duda, ansiedad, comentario? No, maestro. Todo bien, No. ok. Entonces, se dan cuenta, esta te permite ser un poco más libre, pero por otro lado, implica colaboración.
implica esto de lo que le llaman el trabajo colaborativo. Que ojo, justamente un servidor en otro lugar, justamente está viviendo, está teniendo la sangre del trabajo colaborativo. Lo bueno y lo malo lo estoy viviendo, entonces me lo sé a la perfección. ¿Qué es lo bueno del trabajo colaborativo? Definitivamente, esta parte de decir, si tu equipo de trabajo trabaja bien y se ponen de acuerdo y está padre, el jefe se vuelve menos incisivo. O la persona que coordina, porque puede ser aquí adentro que ni siquiera sea jefe, sea coordinador. El que coordina puede ser menos incisivo y se pueden generar cosas que están más grandes de nuestro entendimiento. Porque como hay tanta libertad de poder generar, pues a lo mejor el producto final va más allá de lo que te pedían. Pero si no se ponen de acuerdo, la sangre viene. En donde dices, oye, no, y le echamos la culpa al viento, ¿no? Oye, es que este no hizo esto, es que este no hizo esto, por lo tanto yo no hago esto, entonces no se hace nada. ¿Sí? Entonces, con un eslabón de toda la maquinaria y que falle, hablando de su independencia, o si la independencia hace que no genere, que no haya sinergia después entre las otras áreas, toda la estructura modular se puede venir abajo. Entonces, la figura de coordinación debe existir aún así. La está revisando. Bien. Por otro lado, ayuda mucho a generar lana. Se genera una especie de establecimiento de conocimiento. La burocrática, aquella estructura burocrática, ¿se acuerdan burocracia maquinal? ¿Se acuerdan burocracia profesional? Estuvimos hablando un poquito de burocracia, en donde es todo lo contrario, y por eso lo toco aquí, es todo lo contrario a la estructura adocrática que veremos mañana, y es la más antagónica de la adocracia, pero también es ciertamente contraria a la estructura modular y a la estructura de trabajo en equipo. Y sí, los roles quedan claros. ¿Quién hace qué y de qué manera? Y no te salgas de ahí. De hecho, a las ventajas, y se habla que se hace toda una corriente. Hay una corriente administrativa que es la corriente burocrática, de que el primer punto es lo parte de lo fundamental de la burocracia, de que es impersonal. Isabel, piensa en la política. Leilani, piensa en la política. Estamos justo en una fecha en donde vas a elegir un representante. Para que no me digan quién, sino díganme qué estamos por decidir este 6 de junio. Las votaciones ¿De quién? de los candidatos. A la Gobernación. gobernatura. Gobernatura es uno. Presidencias municipales. Ajá. Sí, presidencia municipal es otro. Diputados federales y locales son otros. Entonces, en pocas palabras, se dan cuenta que tanto gobernación, presidencia municipal, diputaciones federales y diputaciones locales ya tienen sus funciones, ya saben en teoría lo que tienen que hacer, en sus funciones quedan bien clarito. Lo que les falta es la persona. Ahorita lo que les falta es la persona. Y en pocas palabras, si piénsenlo así, para que también ayude a su voto. Imagínense que fuese gobernación, que de hecho es un poco así, que gobernación, las cámaras de diputados y senadores y las presidencias municipales estuvieran contratando gerente. Por un lado tienes a 4 personas que están en la candidatura, por lo tanto están postulándose para gerente. La pregunta es, ¿a quién quieres de tu gerente?
Y eso te servirá para tu votación, ¿sí? ¿Qué características quieres en tu gerente para que dirija todo el timón? ¿Sí? Que ya sea en gobernatura, ya ves en presidencia municipal, en diputaciones. Pero el punto ahorita no era simplemente hacer conciencia política, sino además que vean una estructura burocrática. Al final del camino es, es sumamente reemplazable y debería ser reemplazable las figuras de puestos de trabajo. Porque créeme, si queda el presidente municipal, es más, si queda en la gobernatura la de redes sociales progresistas, por ejemplo, va todos los puestos de trabajo, los va a cubrir otra persona. ¿Sí? Entonces, al final del camino, se vuelve totalmente impersonal quien esté ahí, porque lo que hace a la estructura son las funciones, no las personas. Entonces, si tú, Leilani, estás trabajando en una estructura burocrática de gerente de ventas, el día de mañana tal vez no estés de gerente de ventas, que esté otra persona de gerente de ventas y tú estés pensando que no te despidieron, pensando que tú estás en gerencia general. Y en el momento en el que tú estás en gerencia general, tus funciones, tus roles, tus responsabilidades, incluso, y aquí es algo que a lo mejor está un poco deschavetado, pero es parte de lo que me gustaría estudiar un poquito más, incluso tus actitudes van a ser diferentes. Y tú lo has visto, ya sabes con qué caso, que cuando tienes un determinado puesto, adquieres las virtudes, funciones y actitudes del puesto que tienes. ¿Dudas? Como que te transformas, digámoslo así, en el puesto que tienes. Muy bien. Al mismo tiempo también las estructuras de burocracia se meten demasiado en el poder, ¿sí? Son jerárquicas a más no poder, en donde la estructura dice, ¿sabes qué? Si tú estás arriba, mandas al de abajo. Por ejemplo, una gerencia general tiene sus responsables, al contador, a las gerencias. Entonces, la gerencia general, a estos cuates se le van a cuadrar a este. Y estos de acá se le van a cuadrar a estos. Estos de acá son externos. Por lo tanto, estos no tienen voz sobre estos. A pesar de que dice contador general, pareciera que es un puesto más importante que la secretaria del presidente ejecutivo, como está en el organigrama aquí, ¿quién crees que manda? ¿Quién crees que puede, no que mande, sino que te puede decir qué hacer? En este caso, aunque ustedes no lo crean, si la secretaria está aquí y el contador general está aquí, la quien da, no se dan órdenes uno al otro porque no es la línea directa de mando, pero quien podría tener más peso en este organigrama es la secretaria. Y así se mueve la burocracia. En donde una secretaria de la cabeza principal puede llegar a tener más línea de poder que todos los que están aquí, a pesar que en el nombre del puesto es diferente. Muy bien. Y por otro lado, pues está de alguna manera la parte administrativa. Yo creo que la estructura burocrática da mucha certidumbre. La estructura burocrática es la que más orden, a mi parecer, da. Ya bien sea burocrática maquinal o ya bien sea burocrática profesional, da demasiado orden. Porque al final del camino, si yo te digo que no importa quién despidas, al quien pongas tiene sus mismas funciones, significa que nunca dejó de ser la empresa como es. Es la que más te puede dar cimientos. Y si lo que ocupas es un cimiento o si lo que ocupas es esa parte, pues puedes utilizar la estructura burocrática maquinal o profesional. Muy bien. La que sigue, la pirámide de Berkeley. ¿Okay? ¿Qué ven de raro en esta pirámide, chicas? Que está al revés. Bien, buenísima, que está al revés.
¿Y la dirección en dónde está? El gerente general y el inversionista, ¿en dónde están? Abajo. Abajo. Lo que significa que aquí predomina la visualización del cliente. Y luego, bajo esta filosofía, es ¿quién atiende al cliente? Los departamentos, los de ventas, los de operación, los de todos. Entonces, el único que conoce directamente las virtudes del cliente son los departamentos. Por lo tanto, a ellos les vamos a dar el poder. Y las gerencias se van a dedicar, en vez de regular y castigar, se van a encargar de surtir todas las necesidades a los departamentos. De tal suerte que en realidad, en una estructura de pirámide invertida, las gerencias son empleados de los departamentos. Y la gerencia manifiesta sus necesidades a la dirección. Y en ese momento, el director tendrá que surtir las necesidades de las gerencias. Y el gerencia puede poner toda su línea de requisitos, etcétera, etcétera. Se entiende que en la pirámide invertida, la gerencia le da órdenes a la dirección. Dirían en el dicho popular, aquí es en donde se tiran los patos, le tiran a las escopetas. En donde en realidad los puestos de abajo le dicen hacia dónde ir, hacia todas las partes de más arriba. ¿Pasa seguido en las empresas, chicas? Que tú le digas a tu jefe qué hacer. Yo creo que no, profe. En algunas pasa, pero no muy seguido, ¿verdad? Y sobre todo si una persona quiere emprender y luego mete un montón de gente, como que no suena tan padre que luego te den órdenes a un montón de gente de arriba, ¿no? ¿Cómo puede funcionar esto? Bueno, la idea de cómo pueda funcionar, de que los clientes le digan a los departamentos qué hacer y los departamentos a las gerencias, sobre todo tiene que ver, por ejemplo, cuando no les pagas tanto un salario fijo. Cuando les pagas por comisión o que es como son enteramente comisionistas o son agentes externos, pues obviamente si dejan de pedirte cosas, dejan de generar, por lo tanto, ahí sí tú eres el facilitador. Chicas, se vuelven a conectar. Queda poquito, pero no me gusta dejarlo truncado.